Capítulo 12. Y en polvo te convertirás. Al anochecer, un buitre sobrevolaba en círculos el cementerio neblinoso. Ya habían pasado 2 días desde la muerte de Todd, y Lucy no había sido capaz de comer o dormir. Estaba de pie con un vestido negro sin mangas en el cementerio, donde todos Padre Cruz se había reunido para presentar sus respetos a Todd. Como si una apática ceremonia de 1 hora fuera suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que la única capilla del reformatorio se había convertido en una piscina cubierta, y la ceremonia debía llevarse a cabo en la lúgubre ciénaga del cementerio. Desde el accidente, el reformatorio había cerrado las puertas y ningún profesor había abierto la boca. Lucy había pasado los últimos 2 días esquivando las miradas de los demás estudiantes, que se fijaban en ella y sospechaban en mayor o menor medida. Aquellos a los que no conocía muy bien parecían mirarla con un leve matiz de miedo. Otros, como Roland y Molly, se la comían con los ojos sin reparos, como si hubiera algo fascinante y oscuro en el hecho de que hubiera sobrevivido. Durante las clases, sobrellevaba todas aquellas miradas reprobadoras como podía, y por la noche se alegraba cuando Ben se pasaba por su habitación para llevarle una taza humeante de té de jengibre, o cuando Ryan deslizaba bajo la puerta algún chiste picante. Buscaba con desesperación cualquier cosa que la sacara de la cabeza aquella sensación de incomodidad, de expectación ante la siguiente tormenta, porque sabía que estaba por llegar, ya fuera bajo la forma de una segunda visita de la policía o de las sombras o de ambas. Aquella mañana les informaron de que el evento social de la tarde se había cancelado por respeto a la decisión de Todd, y que las clases acabarían 1 hora antes para que los alumnos tuvieran tiempo de cambiarse y llegar al cementerio a las 3 en punto. Como si toda la escuela no fuera ya vestida para un funeral. Lucy nunca había visto a tanta gente congregada en un lugar del reformatorio. Randy estaba en el centro del grupo y llevaba una falda gris plisada que le llegaba por debajo de las rodillas, y unos zapatos negros con la suela de goma. La señorita Sofía, con los ojos llorosos, y el señor Cole, con un pañuelo en la mano, se encontraban detrás de ella, vestidos de luto. La señorita Toss y la entrenadora Viente, también de negro, estaba junto con otros profesores y empleados a los que Lucy no había visto nunca. Los alumnos estaban sentados en fila por orden alfabético. Delante, Lucy vio a Joel Blanc, el chico que había ganado la carrera de natación la semana anterior, sonándose la nariz con un pañuelo sucio. Lucy estaba en la tierra de nadie de la vez, pero podía ver a Daniel, que por desgracia se encontraba 2 filas por delante, en la zona de la Hess, justo al lado de Jay. Vestía impecablemente. Llevaba un blazer negro de raya diplomática, pero su cabeza parecía más baja que todas las que había a su alrededor. Incluso, desde atrás, Daniel se las arreglaba para parecer abrumadoramente sombrío. Lucy pensó en las peonias blancas que le había regalado. Randy no la había dejado agarrar el jarrón cuando se fue del hospital, pero Lucy sí se había llevado las flores a su habitación y con bastante imaginación había cortado la parte superior de una botella de plástico con unas tijeras de manicure. Las flores eran románticas y relajantes, pero no estaba muy claro qué significaban. Por regla general,
Cuando un chico te regalaba flores, no te costaba saber lo que sentía. Pero, con Daniel, tales suposiciones nunca eran buena idea. Resultaba mucho más seguro pensar que se las había llevado porque eso era lo que se hacía cuando alguien había sufrido un trauma. Pero, aún así, le había llevado flores. Si se inclinaba un poco hacia adelante en la silla plegable y alzaba la vista hacia la residencia, a través de las barras metálicas de la tercera ventana a la izquierda, casi podía verlas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, decía un párroco que cobraba por horas frente a la congregación. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Era un El sonido llegaba distorsionado y se acoplaba, de forma que los oyentes apenas lo oían. Aquel servicio era totalmente inapropiado y deficiente. Nadie prestaba ningún respeto a Todd por estar ahí. Todo el funeral parecía más bien un intento de enseñar a los estudiantes cuán injusta podía ser la vida. Que el cuerpo de Todd ni siquiera estuviera presente decía mucho de la relación de la escuela. O, justamente, de su falta de relación con un chico fallecido. Ninguno de ellos lo había conocido y ninguno iba a hacerlo ya. Había algo falso en el hecho de estar allí. Una sensación acrecentada por los pocos que lloraron. A Lucy le hizo sentir que Todd era aún más desconocido de lo que fue en realidad. Que Todd descanse en paz, que el resto prosiga su camino. Una lechuza con unas plumas blancas que parecían cuernos alulaba en la rama más alta de un roble que había sobre sus cabezas. Missy sabía que había un nido por allí cerca con una familia de crías de lechuza. Durante la semana había estado oyendo el canto temeroso de la madre noche tras noche, seguido del batir frenético de las alas del padre al volver al nido después de una noche de caza. Y al fin terminó. Lucy se levantó de la silla. Se sentía débil por la injusticia de todo aquello. Todd había sido tan inocente como ella, culpable, aunque no supiera de qué. Mientras seguía a los demás estudiantes en fila, hacia la supuesta recepción, alguien le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia sí. ¿Daniel? No, era Cam. Sus ojos verdes buscaron los suyos y pareció vislumbrar su decepción, lo cual hizo que Lucy se sintiera aún peor. Se mordía el labio para evitar volver a llorar. Ver a Cam no tendría que hacerle llorar. Pero estaba emocionalmente agotada, haciendo equilibrios al borde del abismo. Se mordió con tanta fuerza que se hizo sangre y tuvo que secarse la boca con la mano. Cam le acarició la cabeza y ella compuso una mueca de dolor. Todavía tenía un chichón justo donde se había golpeado contra las escaleras. ¿Quieres que vayamos a algún sitio para hablar? Caminaban con los demás por el césped hacia la recepción, bajo la sombra de uno de los robles. Habían colocado un montón de sillas, casi una encima de otra, y al lado había una mesa plegable llena de galletas de aspecto rancho. Las había sacado de las cajas, pero todavía estaban dentro de su envase de plástico.
habían llenado una ponchera de plástico barato con un líquido rojo y viscoso que atrajo varias moscas como lo haría un cadáver. Aquella recepción era tan patética que muy pocos estudiantes le prestaban atención. Lucy observó a Pen vestida con un traje de falda negra, mientras le estrechaba la mano al párroco. Daniel miraba a lo lejos y le susurraba algo a Gabe. Cuando Lucy se volvió hacia Cam, este le acarició levemente la clavícula con el dedo, dejándolo descansar en el hueco de su cuello. Ella tomó aire y se le puso la carne de gallina. Si no te gusta el collar, le dijo inclinándose hacia ella, puedo buscarte otra cosa. Cam se acercó tanto que sus labios estuvieron a punto de rozar el cuello, así que Lucy le puso la mano en el hombro y retrocedió un paso. Sí me gusta, dijo pensando en la cajita que estaba sobre su escritorio. Había acabado justo al lado de las flores de Daniel, y Lucy se había pasado la mitad de la noche anterior mirando aquellos regalos, calibrando su valor en las intenciones que escondían. Cam era mucho más que Harp. Era fácil saber qué se proponía, como si él fuera el álgebra y Daniel el cálculo. Que a Lucy siempre le había encantado el cálculo, que a veces exigía una hora entera para resolver un solo problema. El collar me pareció precioso, le dijo a Cam, pero todavía no he encontrado el momento de ponérmelo. Lo siento, contestó él, y apretó los labios. No quería agobiarte. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, por lo que la cara se le veía más que de costumbre. Parecía mayor, más maduro, y la forma en que la miraba era tan intensa, con aquellos grandes ojos penetrando en ella, como si todo lo que había en su interior fuera de su agrado. La señorita Sofía insistió en que te dejáramos espacio un par de días. Sé que tienes razón, has pasado por un montón de cosas, pero quiero que sepas lo mucho que he pensado en ti. Todo el tiempo. Quería verte. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano y Lucy sintió que empezaban a brotarle las lágrimas. Había pasado por tantas cosas y se sentía fatal por el hecho de estar allí a punto de llorar y de que no fuera por poco, cuya muerte sí importaba y debería haber importado más, si no por razones egoístas, porque los últimos 2 días la habían devuelto al sufrimiento del pasado por Trevor y por su vida anterior a Spadaker. Cosas que ya creía superadas, cosas que nunca podría explicar a nadie, más sombras que esconderse. Fue como si Cam sintiera todo eso, o cuando menos una parte, porque la abrazó, estrechó la cabeza de Lucy contra su pecho ancho y fuerte y la meció delicadamente. No pasa nada, dijo. Todo se arreglará. Y quizá no era necesario explicarle nada. Era como si, cuanto más trastornada se sentía, más disponible estaba Cam. ¿Por qué no se limitaba a quedarse allí entre los brazos de alguien que se preocupaba por ella y dejaba que las sencillas atenciones de Cam la tranquilizasen en un momento? Se sentía tan bien en sus brazos. Lucy no sabía cómo apartarse de Cam. Siempre había sido muy amable y a ella le gustaba, pero aún así, aunque ello lo hiciera sentirse culpable, estaba empezando a cansarse de él. Era tan perfecto, tan atento, justo lo que ella habría necesitado en ese preciso instante. Solo que no era Daniel. Un pastelito apareció de pronto sobre su hombro. Lucy reconoció la manicura de los dedos que la sostenían. Ahí hay ponche. Y alguien tiene que bebérselo, dijo Gabe, mientras le ofrecía otro pastelito a Cam, que se quedó mirando la superficie glaciada.
¿Estás bien?, le preguntó a Lucy. Lucy asintió. Por primera vez, Gate se había entrometido justo cuando Lucy necesitaba que la salvaran. Intercambiaron una sonrisa y Lucy alzó el pastelito en señal de agradecimiento. Me dio un mordisco pequeño y delicado. Lo del ponche suena genial, dijo Cam apretando los dientes. ¿Por qué no vas a buscarnos un par de vasos, Gate? Gate puso los ojos en blanco hacia Lucy. Hazme un favor a un hombre y te tratará como una esclava. Lucy sonrió. Cam se había pasado un poco de la raya, pero Lucy tenía muy claras sus intenciones. Iré yo a buscar las bebidas, dijo Lucy, dispuesta a tomarse un respiro. Se dirigió hacia la mesa plegable donde estaba la ponchera. Cuando espantaba a una mosca que había sobre el ponche, alguien le susurró al oído. ¿Quieres salir de aquí? Lucy se volvió preparando una excusa para decirle a Cam que no podía largarse de allí. No en ese momento y tampoco con él, pero no había sido Cam quien le había tocado el interior de la muñeca con el pulgar. Era Daniel. Se derritió ligeramente. Su turno de teléfono de los miércoles era dentro de 10 minutos y tenía unas ganas locas de oír la voz de Cole o la voz de sus padres o hablar de lo que ocurría fuera de aquellas cáncelas de hierro fofado. De otra cosa que no fuera lo sombrío de los últimos 2 días. Pero, ¿salir de allí? ¿Con Daniel? Se vio asintiendo con la cabeza. Cam iba a obviarla si veía cómo se iba, y sin duda la vería. Ya debía de estar mirándola. Podía sentir cómo sus ojos verdes se le clavaban en la nuca. Pero tenía que ir con él. Deslizó su mano en la de Daniel. Por favor. Las otras veces que se habían tocado, o bien había sido por accidente, o bien uno de los dos había apartado con un movimiento brusco. Por lo general, Daniel, antes de que aquella chispa de calidez que Lucy siempre sentía, diera paso a un crescendo imparable de calor. Pero en esa ocasión fue diferente. Lucy bajó la vista hacia la mano de Daniel, que sujetaba la suya con fuerza, y todo su cuerpo pidió más. Más calor, más hormigueo, más Daniel. Era no del todo como se había sentido en el sueño. Apenas notaba cómo se movían sus pies. Solo la energía del tacto de Daniel apoderándose de ella. En lo que a Lucy le pareció un parpadeo, llegaron a las puertas del cementerio. Abajo el funeral se difuminaba a medida que se iban alejando. Daniel se detuvo de golpe y sin previo aviso le soltó la mano. Ella tembló. Volvía a sentir frío. Cam, ¿y tú? Dijo, dejando las palabras suspendidas en el aire como si fuera una pregunta. ¿Pasan mucho tiempo juntos? Parece como si no te gustara mucho esa idea, le replicó, pero al instante se sintió estúpida por hacer el papel de coquetona. Solo quería burlarse de él porque la pregunta había sonado un poco a celos, pero su cara y el tono de su voz eran muy serios. No es, empezó a decir. Se quedó mirando un halcón de cola roja que acababa de posarse sobre la rama de un roble cercano. No es lo bastante bueno para ti. Lucy había oído esa misma frase cientos de veces. Era lo que todo el mundo decía. No es lo bastante bueno. Pero cuando esas palabras salieron de los labios de Daniel, parecieron importantes, incluso verdaderas y pertinentes, no vagas y desdeñosas como siempre le habían parecido. Bueno, entonces, respondió ella tranquila, ¿quién lo es, Daniel?
Él puso los brazos en jarras y sonrió para sus alientos. No lo sé, dijo al final. Es una pregunta buenísima. No fue precisamente la respuesta que esperaba Lucy. A ver, no es que sea tan difícil, empezó ella mientras se metía las manos en los bolsillos para reprimir las ganas que sentía de abrazarla. Sé lo bastante bueno para mí. Daniel lo miró como si estuviera cayéndose por un abismo, y todo el color violeta que coloreaba sus ojos, un momento antes se convirtió en gris muy oscuro. Sí, respondió, sí lo es. Se frotó la frente y al hacerlo apartó un poco el pelo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Lucy vio la herida, que estaba cicatrizando, pero se comprobó que era reciente. ¿Qué te ha pasado en la frente?, me preguntó extendiendo la mano hacia él. No lo sé, dijo bruscamente, al tiempo que le apartaba la mano con tanta fuerza que la hizo tambalearse. No sé cómo me lo he hecho. Pareció más nerviosa que la propia Lucy y eso la sorprendió. Era un simple rasguño. A sus espaldas oyeron pasos avanzando por la grava. Ambos se volvieron de golpe. Ya te he dicho que no lo he visto, decía Molly al tiempo que apartaba la mano de Cam de su hombro mientras subían por la colina del cementerio. Vámonos, dijo Daniel, adivinándole el pensamiento. Lucy estaba casi segura de que él podía, incluso antes de que ella le lanzara una mirada de inquietud. Lucy supo a dónde se dirigía tan pronto como empezó a seguirla. Por detrás de la iglesia, gimnasio y hacia el bosque, de la misma forma que sabía la postura que adoptaría al saltar la coma, aunque no lo hubiese visto nunca hacerlo. Igual que conocía la existencia de aquel corte en la frente antes de verla. Caminaban al mismo ritmo, dando largas zancadas. Pisaban la hierba a la vez, paso a paso hasta que llegaron al bosque. Si vienes con alguien al mismo lugar más de una vez, dijo Daniel, como si hablara consigo mismo, supongo que ya no es solo tuyo. Lucy sonrió, halagada al darse cuenta de lo que Daniel quería decir, que no había estado nunca en el lago con otra persona, solo con ella. ¡Ja! Mientras caminaban entre los árboles, Lucy sintió algo de frío por las sombras de los árboles en sus hombros desnudos. Olía como siempre, como la mayoría de los bosques costeros de Georgia. Un aroma a mantillo de roble que Lucy solía asociar a las sombras, pero que ahora cada vez asociaba más a Daniel. No debería sentirse segura en ningún lugar después de lo que le había ocurrido a Todd. Pero junto a Daniel, Lucy tuvo la sensación de que empezaba a respirar tranquila, por primera vez en varios días. Quería creer que la estaba llevando de vuelta a aquel lugar para enmendar la forma brusca en que se había ido la última vez, como si necesitaba una segunda oportunidad para hacerlo bien. Lo que había empezado como su primera casi cita había acabado con irse allí de pie, penosamente plantada. Daniel tenía que saberlo, y debía de sentirse mal por haberse largado de aquel modo tan intempestivo. Alcanzaron el magnolio desde que se contemplaba todo el lago. El sol dejaba una estela dorada en el agua mientras se ponía detrás del bosque del oeste. Todo tenía un aspecto muy distinto por la tarde. El mundo entero parecía resplandecer. Daniel se apoyó en el árbol y la observó mientras Lucy contemplaba el agua. Ella se acercó para ponerse a su lado, bajo las hojas y las flores, que en esa época del año deberían de estar muertas en el suelo, pero que tenían un aspecto tan puro y fresco como las flores de primavera. Lucy inhaló el aroma a almizcle
y se sintió más cerca de Daniel sin ninguna razón aparente. Y le encantaba que aquella sensación pareciera provenir de ninguna parte. Esta vez no vamos vestidos para bañarnos. Precisamente, dijo Daniel, señalando el vestido negro de Lucy. Ella toqueteó el bordado que tenía a la altura de las rodillas y pensó en el horror de su madre si echaba a perder un buen vestido. No, repuso Daniel, me refiero a si has pensado de verdad en ir a otro lugar. ¿Les has pedido a tus padres que te trasladen? Porque Spade Cruz no pareció un lugar muy apropiado para ti. Lucy se sentó en una roca frente a Daniel y se abrazó las rodillas. Si lo que está sugiriendo era que ella era una marginada en medio de un alumnado repleto de marginados, no podía evitar sentirse un poco insultada. Se aclaró la garganta. No puedo permitirme el lujo de pensar seriamente en otro lugar. Spade Cruz es prácticamente mi último intento desesperado. Vamos, chico Daniel, no tienes ni idea. La tengo. Siempre hay otra parada, Lucy. Muy profético, Daniel, me espetó. Notaba que cada vez le hallaba más aire. Pero si tantas ganas tienes de librarte de mí, ¿qué estamos haciendo? Nadie te ha pedido que me arrastres hasta aquí. No, dijo. Es cierto. Me refiero a que tú no eres como los demás que estamos aquí. Tiene que haber un lugar mejor para ti. El corazón de Lucy latía muy deprisa, lo cual solía ocurrir cuando Daniel estaba cerca. Pero en ese momento era distinto. Aquella situación la estaba haciendo sudar. Cuando vine aquí, le explicó Lucy, me prometí a mí misma que no hablaría con nadie de mi pasado o de lo que había hecho para acabar en este lugar. Daniel apoyó la cabeza entre las manos. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que pasó a ese tipo. ¿Qué sabes de él? Lucy hizo una mueca. No. ¿Cómo podía saberlo, Daniel? Sea lo que te haya dicho Molly. Pero Lucy sabía que ya era demasiado tarde. Era Daniel quien la había encontrado con Top. Si Molly le había contado que Lucy también se había visto involucrada en otra muerte misteriosa a causa del fuego, no sabría ni cómo empezar a explicársela. Escucha, le dijo, agarrándole las manos.
Lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con esa parte de tu pasado. A ella le costaba creérselo. Entonces, ¿tiene que ver con Todd? Él negó con la cabeza. Tiene que ver con este lugar y con otras cosas. Cuando Daniela tocó, despertó algo en su mente. Empezó a pensar en las sombras furiosas que había visto aquella noche, en lo mucho que habían cambiado desde que había llegado al reformatorio. Habían pasado de ser una amenaza desconcertante y furtiva a convertirse en unas figuras terroríficas y reales, casi omnipresentes. Estaba loca, sin duda. Eso era lo que Daniel debía de pensar de ella. Quizá también pensará que era guapa, pero en el fondo sabía que estaba seriamente perturbada. Seguramente esa era la razón por la que quería que se fuera, para que no tuviera la tentación de mezclarse con alguien como ella. Sí, eso era lo que Daniel pensaba. No sabía ni la mitad. Tal vez tiene que ver con las sombras negras y extrañas que vi la noche en que Todd murió. Le preguntó con intención de asustarlo. Pero en cuanto pronunció aquellas palabras supo que no estaba tratando de asustar aún más a Daniel. Estaba intentando decírselo por fin a alguien. Tampoco tenía mucho que perder. ¿Qué has dicho? Le preguntó lentamente. Bueno, ya sabes, dijo encogiéndose de hombros e intentando restarle importancia a lo que acaba de decir. Una vez al día o así me visitan unos invitados oscuros a los que llamo sombras. No me vaciles, le espetó Daniel, y aunque el tono de su voz sonara punzante, Lucy sabía que tenía razón. Odiaba oírse hablar a sí misma con aquella falsa de indiferencia, cuando en realidad estaba muy nerviosa. Pero, ¿debía decírselo? ¿Podría? Daniela sentía, animándola a que siguiera hablando, y parecía que sus ojos penetrantes le extrajesen las palabras de su interior. Me pasa desde hace unos 12 años. Acabó confesando con un estremecimiento. Solía ser por las noches, cuando me acercaba al agua o a los árboles, pero ahora le temblaban las manos. Es algo constante. Ah, ¿qué hacen? Habría pensado que quería burlarse de ella o que la iba a dejar seguir, para luego gastarle una broma y reírse a su costa. Pero su voz se había vuelto ronca y estaba lívido. En general, empiezan a flotar justo por aquí. Y le hizo cosquillas en la nuca para enseñárselo. Por una vez, no estaba intentando acercarse físicamente a él, sino que aquella era la única forma que se le ocurría de explicarlo. Sobre todo desde que las sombras habían empezado a agredirla de un modo palpable, físico. Daniel no dijo nada, así que continuó hablando. Además, en ocasiones son muy atrevidas, prosiguió poniéndose de rodillas y llevándose las manos al pecho, y se abalanzan sobre mí. Ahora estaban frente a frente. El labio de Daniel tembló un poco. En realidad, ella no acababa de creerse que pudiera estar explicándole a alguien, y mucho menos a Daniel, las cosas horribles que veía. Bajó el tono de voz hasta convertirla en un susurro. Últimamente, no parecen satisfechas hasta que
Sí, respondió, aunque en realidad quería levantarse y negarlo todo. Pero totalmente incapaz de despegarse del pecho de Daniel, intentó leer el pensamiento. ¿Qué pensaría cualquier persona normal de una confesión como aquella? Déjame adivinar, dijo abatida. Ahora estás seguro de que necesito un traslado, pero a un psiquiátrico. Él se zafó de ella, dejándola prácticamente boca abajo. Ella miró primero sus pies, a continuación sus piernas, su torso, y por último alzó la vista hasta la cara de Daniel, que estaba de pie mirando fijamente el bosque. Eso no había ocurrido nunca antes, dijo. Lucy se puso de pie. Por resultado humillante quedarse tendida allí sola. Además, era como si él ni siquiera hubiera escuchado lo que ella había dicho. ¿Qué es lo que nunca ha ocurrido? ¿Antes de qué? Daniel se volvió hacia ella y le puso una mano en cada mejilla. Lucy contuvo la respiración. Estaba tan cerca, tenía sus labios tan cerca. Lucy se pellizcó el muslo para asegurarse de que esta vez no estaba soñando, de que estaba completamente despierta. Después, casi por la fuerza, Daniel se apartó de ella. Se quedó de pie, enfrente, respirando con rapidez y con los brazos rígidos a los costados. Dime otra vez lo que viste. Lucy se volvió para mirar el lago. El agua cristalina y azul llegaba en suave olas a la orilla y consideró bañarse.